Den un aplauso ahí a nuestro director, anfitrión, director de la carrera de Gestión de negocios. Gestión de negocios gastronómicos, lo que eso significa. Bueno, pues bienvenidos a todos. Estamos ya por cerrar nuestro día y lo hacemos de una manera excelente. Cerramos con broche de oro con un panel que se titula ¿Cuándo es momento de internacionalizar mi marca? ¿En qué momento internacionalizo mi marca? Y es para mí un gran orgullo decir que este panel que presenta franquicias que han traspasado fronteras y están en varios países, está integrado por dos mujeres. Permítanme presentarles a Mari Carmen Cabrera de la franquicia Business Kids y a Betsy Eslava de la franquicia Baby Ballet Marvel. Como moderador de este panel nos va a estar acompañando Jorge Valencia, franchisaz, dando esto. Y permítanme platicarles un poquito. A ver. Perdonen, permítanles platicarles un momento. Betsy Eslava es directora de la marca Baby Ballet Marvel, empresa que franquicia desde el 2012, misma que hoy en día cuenta con 75 franquicias activas, contribuyendo a la difusión cultural, artística y deportiva con más de 15,000 alumnos y teniendo presencia de marca de forma nacional e internacional. Es una mujer influyente, con determinación y con grandes ideas que aportan un bien a la sociedad. Bienvenida, Betsy. Además, déjenme les comento que si ustedes asisten a este tipo de congresos, foros, conferencias, todo, se la van a encontrar a Betsy, yo así la conocí. Entonces, es un claro ejemplo de que no basta tener una marca grande, no basta tener muchas unidades para decir ya terminé. Todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo en capacitación y por supuesto también enseñando y compartiendo. María del Carmen Cabrera funda en 2009 el programa Business Kids para el desarrollo emprendedor de los niños. En este programa se enfocan principalmente en niños, pero tienen ciertas extensiones para adolescentes y adultos jóvenes. Actualmente cuentan con 87 centros y tienen presencia en 10 países, y no solo de América. Es una marca que ya está llegando a otros continentes, ¿cierto? Europa, África y Asia. Miren qué honor, entonces nos da mucho gusto también tener aquí a María del Carmen. Gracias, María Carmen. Dejo el micrófono en manos de nuestro moderador, Jorge Valencia. Gracias, bienvenido. Gracias, Gaby. Bueno, pues ya casi acabamos, ¿no? Empezamos tempranito, ya desde tempranito. Pues para que vean, quisimos traerles dos franquiciantes muy especiales. La primera es porque son franquiciantes que ya han pasado una trayectoria muy larga desde que decidieron franquiciar y desde que otorgamos su primera franquicia. Ya no son lo que yo denomino franquicias jóvenes es cuando tenemos de 1 a 15 unidades, estamos empezando por ahí. Y la segunda particularidad que tienen es que ya traspasaron fronteras. En la mañana hablábamos con Diego Lizarraraz de en qué momento salir de casa, hablábamos de que no solamente que hay que pensar la franquicia para primero el mercado nacional y después, primero regional, nacional y toda esa historia que nos han contado desde hace muchos años, ¿no? Hablábamos y concluimos en la mañana que la franquicia es un modelo de aceleración de negocios que si lo planeas bien y lo armas bien, la visión es mundial, ¿no? Es hasta África, ¿no? Y quise invitar a estas dos grandes mujeres porque aparte son mujeres y tienen mucho que enseñarnos. Entonces vamos a hablar, si les parece, de mujeres, y vamos a hablar de los inicios y vamos a hablar de cómo llegamos a África. ¿Les parece? Un poquito para hacer un resumen el día de hoy de todo lo que hemos visto. Traigo aquí algunas preguntas. Y yo iniciaría
preguntándoles qué le dirían a la gente o a los chicos que están aquí en CUSEA o a los empresarios que nos acompañan, qué les diría, vale la pena emprender en esta época tan compleja que nos está tocando vivir, aunque yo desde que me acuerdo vivimos en crisis, pero esta sí me da miedo, ¿eh? No, las otras yo prefiero a López Portillo por lo que está pasando hoy, pero ¿qué les dirían a la gente? Es difícil, hay que aventarse. ¿Cómo iniciaron ustedes a emprender? Pues buenas tardes a todos, muy feliz de estar con ustedes y ver tantos jóvenes en esta bellísima universidad. Por supuesto que sí, yo cuando vi el tema que decía en qué momento volvernos internacionales, pues yo diría desde que nazca su concepto. O sea, desde que ustedes tengan la idea de hacer un negocio, desde ese momento mismo, ustedes tienen que pensar de manera global, es desde que nace. Entonces, bueno, en el caso nuestro, que la idea es educación artística, danza para niños pequeños, básicamente nuestro diferenciador es educar con valores, ¿no? Educar buscando nuevas generaciones incluyentes, nuevas generaciones donde se fomente la cultura y el arte. Y en realidad esos son conceptos pues globales. Entonces, por tal motivo, desde un inicio, pues tratamos que la empresa estuviera muy ligada con la tecnología, porque para poder ser global, definitivamente ustedes tienen que pensar, aunque por ejemplo en mi concepto es de niños, en un giro muy blanco, eso no importa en el sentido de que debe ser tecnológico desde el inicio, de cómo va a ser la comunicación con sus franquiciatarios, con el consumidor. El día de hoy ya el modo de pensar es completamente digital, o sea, la forma de comunicarnos con nuestros consumidores es totalmente vía digital, con los teléfonos. En mi caso, en el caso de nuestro negocio, no entendemos de otra manera la comunicación, definitivamente. Pues tenemos muchos jóvenes en la empresa, también eso es importantísimo. Háganse de un equipo de trabajo fuerte, de un equipo confiable. Ahorita la verdad los jóvenes vienen fuertísimos, yo los admiro muchísimo, aprendo muchísimo de ellos, así paro la oreja totalmente para aprender. Y de hecho mi equipo digital son jóvenes, son verdaderamente jóvenes, o sea de 23, 24 años. El gerente digital, el gerente internacional, pues son jóvenes porque la verdad pues vienen muy bien preparados y con una creatividad, le digo de verdad, para segmentar, que antes la mercadotecnia era de cuál es el target, haz de cuenta, ¿no? Ahora en realidad pues ellos definen el buyer persona de una manera mucho más amplia y global, ¿no? Entonces esta manera de definir los nuevos mercados de manera internacional, sea México, Estados Unidos, Colombia, Chile, pues bueno, son las nuevas generaciones. Creo que vamos muy bien, yo tengo mucha fe en los jóvenes y bueno, claro que es el momento de internacionalizar y las mismas métricas, las mismas tendencias digitales son las que te van diciendo en dónde. O sea, cuando nosotros llegamos a Colombia era porque ya nos estaban pidiendo el producto, o sea, por medio de las redes. O sea, bueno, nos piden en España, estamos en Chile y bueno, hay muchos retos, ¿no? O sea, desde que aquí es verano y allí es invierno, allí es otra hora, aquí otra hora. Entonces, bueno, son muchos retos y un equipo, bueno, hay que aprender, definitivamente. Bueno, soy Mari Carmen, hola a todos, gracias por estar aquí. Yo qué les puedo decir si me dedico justo a fomentar el emprendimiento. Desde que tienen 4 años los niños, les cuento un poquito nuestra historia. Yo empecé un negocio a los 23 años, exporto joyería de plata a la fecha, lo seguimos haciendo, artesanía mexicana. Entonces, para mí la parte internacional siempre estuvo, de hecho es mi maestría, es a lo que me he dedicado siempre, a emprendimiento internacional. Mucho tiempo di consultoría a empresas que querían, ahora sí que internacionalizarse, poner oficinas fuera, empezar a exportar. Y bueno, yo tengo una empresa en España desde 2002 y en Dallas hace 2-3 años, además del corporativo en México. Entonces, para mí la parte internacional pues es parte de mi formación y de mi carrera y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé con el tema de Business Kids? Yo siempre digo, Business Kids me encontró a mí. ¿Por qué? Porque tenía que existir. Ser el primer modelo de algo, primero dices, wow, no tengo competencia, no, hombre, está increíble. No, porque si leemos la estrategia del Océano Azul, pues sí, es un océano azul sin competencia, qué maravilla, sí, nos gustan de muchos países por ser los primeros, pero hay un tema, cuando eres el primero en algo, pues con esa océano azul que estás abriendo, tienes que pagar un precio, que es el precio de abrir el mercado. Entonces, nuestra historia, pues obviamente veníamos de esta
les digo, de exportar joyería de plata, empezamos a dar cursos primero artesanos, después empezamos cursos de negocios y de gestión empresarial y de mercadotecnia, ventas y demás para adultos, y cuando empezamos a dar emprendimiento fue cuando descubrimos que el emprendimiento se aprende desde la infancia. Ahí fue cuando empezó un proceso de investigación y fue cuando dijimos tenemos que hacer algo con niños, estoy hablando de 2009. Y bueno, fuimos los primeros, nos insultaron, muchísima gente en redes sociales nos decían que cómo nos atrevíamos, que los niños y la explotación, o sea, no entendían. Entonces, si a mí me preguntan, yo les digo que la respuesta en la vida es emprender, es hacer aquello que más amas. Estoy de acuerdo con Betsy lo que hablaban de la parte global, a mí mucha gente también, porque la gente critica por criticar. ¿Por qué le pones Business Kids en inglés? Porque no llego a ningún lado si le pongo un nombre en español, porque el inglés sigue siendo el idioma universal de los negocios. Entonces tenía que ponerle un nombre en inglés. Y bueno, fue como empezó Business Kids, con esa, pues ya teníamos mucha experiencia internacional y realmente nosotros, antes de llevar un año de franquiciar, ya teníamos 2 franquicias en el extranjero, ha sido paralelo. Claro que tienes que pasar requisitos y bueno, llenar 1000 cosas que ya estaremos hablando de ellas, ir cumpliendo para poder estar en muchos países y por supuesto las diferencias culturales pues las tienes que ir sorteando. Con la exportación de joyería y artesanía yo aprendí mucho de muchos mercados, pero por ejemplo nunca había llegado a África y es otro mundo, nunca había llegado, o sea, sí había exportado a Japón y cosas, pero ya vivir un programa, una metodología en la India con niños es otra cosa. Entonces, pues pero es parte del camino que vas descubriendo en este fantástico mundo del emprendimiento. Muchas gracias. Para que ustedes nos quitemos parte de los mitos, parte de este congreso es quitarnos mitos, ¿no? Mitos respecto a la franquicia, tanto para adquirir franquicias como para franquiciar nuestro negocio. Y en eso nosotros hemos sido muy críticos porque nos damos cuenta que decíamos en la mañana que el 4% de las franquicias que operan en este país, cuando mucha gente se vanagloria de que somos 1.300 marcas, etc., 4% de ellas solamente tienen más de 10 años en el mercado, más de 100 unidades, ¿no? Muy pocas de ese 4% están en internacional y 60% de las marcas que operan en México tienen menos de 5 años o menos de 4 unidades en el mercado. Y entonces nos hemos dado a la tarea de entender ciertas cosas y entre ellas les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes de esto que nosotros decimos que debe de haber un perfil de franquiciante? Es decir, no todo es franquiciable, pero no todos somos para las franquicias. Es decir, si hay un perfil de franquiciante o todo el mundo puede ir a las franquicias porque creemos que por un lado hay un modelo de negocio exitoso, pero por otro lado no puede existir ese crecimiento si no hay un empresario con visión, con ganas, con nivel de emprendedurismo o cualquiera puede ser franquiciante. Bueno, yo creo que cualquiera que se prepara puede ser franquiciante, por supuesto. Ahora, el negocio, o sea, tu modelo de negocio sí tiene que prestarse para esa duplicidad, o sea, hay cosas que a lo mejor son muy tuyas. Entonces a mí me pasó una vez con una persona que le daba consultoría, el negocio estaba muy centrado en ella, totalmente centrado en ella, entonces era muy difícil replicarlo, o sea, que otra persona lo hiciera en otro lugar. Yo creo que primero es eso, ¿no? Que tu negocio lo puedan hacer terceras personas con tus manuales. Eso ayuda mucho, por supuesto, pero yo creo que lo más importante es, pues obviamente, ser disruptivo. La gente cree que va a poner un negocio y que le va a copiar al otro. A nosotros nos han tratado de copiar, bueno, si les dijera qué empresas, hasta te das de espaldas. Y nos han tratado de copiar y yo también... ¿Qué empresas? Ay, sí, perdón, pero no puedo, ¿no? Pero sí, empresas que han dicho, yo también voy a hacer lo mismo. ¿Por qué tratas de hacer lo mismo? ¿Por qué no tratas de crear tus propios caminos? Y sí, hay modelos que han surgido después que nosotros, afortunadamente, ya no somos los locos del circo, pero esos modelos tienen un diferenciador. Pero hay unos que han tratado de hacer exactamente y que han sobornado a nuestros franquiciatarios para robarse los manuales y cosas que dices, bueno, y luego aparece que quieren ser franquicia y les dura 3 días la franquicia. Evidentemente, el mercado no es tonto y más tratándose de niños, que las dos estamos en ese segmento, lo que hablaba Betsy de valores. O sea, ¿qué le estás enseñando a un niño? Y una vez sí, me acuerdo en una entrevista que estábamos en radio, le dije, bueno, ¿y tú que nos copias de todo? ¿Qué le estás enseñando a los niños?
Entonces yo creo que lo primero para convertirte en franquiciante es que tu negocio sea auténtico, que tenga un verdadero diferenciador, que tu propuesta de valor pues realmente valga, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero. Ahora, tú como empresario, por supuesto tienes que tener visión, tienes que tener un temple. Tampoco es fácil porque cuando tú tomas decisiones por ti y por tu empresa, te puedes equivocar y ni modo, ¿no? Te equivocaste, perdiste dinero, lo que sea. Pero cuando eres franquiciante, si te equivocas por 87. Entonces ahí es donde entra una responsabilidad y tienes que tener pues un rumbo como muy fijo, tienes que tener bien marcados tus objetivos, tus metas y bueno, y tirar hacia adelante porque traes la responsabilidad de que todo tu grupo crezca. Y eso es lo que muchas veces a algunos les hace rendirse, o sea, no pueden con eso. Entonces, pues tú tienes que, pues ahora sí que tirar para adelante. Sí, fíjate que nosotros nos hemos ido transformando conforme ha pasado el tiempo. Hace 15 años cuando iniciamos, pues ahora sí que pues era la persona que le interesaba la marca. Pero conforme ha ido avanzando la tecnología, porque la realidad es que tratamos de ser más certeros en cuanto al perfil del inversionista que estamos buscando. Entonces cuando tú me dices, ¿sí tiene un perfil? Sí tenemos un perfil, pero exactamente hecho para nuestra marca. O sea, yo te puedo decir que yo quiero que sean casados, que tengan hijos. O sea, yo defino mi perfil cuando lo busco. Como franquiciante, ¿Sí? Es decir, Ben y Ballet sería lo mismo contigo que sin ti. Como franquiciante o mis franquiciatarios. Franquiciante. Bueno, pues la idea es que justamente estamos tratando de estandarizar la marca, eso es lo que se busca justamente a nivel global, que vaya a otros países, pero que se conserve el estilo, los valores en los países. Eso es en realidad el tema de la internacionalización, ¿no? Lograr que se conserve ese estilo de la marca. Claro, hay que estar supervisando, eso es lo que se tiene que hacer. Rápido, pero lo que dice Betsy es cierto, o sea, el perfil del franquiciante sí, tienes que tener ese temple, pero el perfil del franquiciatario también, tú como marca tienes que poner ciertos parámetros. Yo creo que todos nos hemos equivocado, los que estamos en medio de las franquicias, y hemos cerrado en eso y tenemos a alguien que de pronto, que pasa mucho, gente que cree que está comprando un empleo, no que está comprando un negocio. Entonces de pronto no entienden que no te compraron a ti, que compraron un modelo de negocio. Entonces, eso, yo creo que el tiempo te va dando la experiencia y ya sabes que hay solicitudes que tristemente tienes que rechazar de franquicia. Nosotros recibimos al día en promedio entre 10 y 12 solicitudes de franquicia y se desechan entre 8 y 9. Otros ya no compran por el dinero, pues sí compran, etcétera, pero se tienen que filtrar. ¿Por qué? Porque no son el perfil. Necesitamos que sea alguien, en nuestro caso, que tenga los conocimientos para enseñar a un niño a emprender y la fuerza. Porque no le puedes decir a un niño, quiero que emprendas y yo me estoy muriendo de miedo. Entonces, pues ahí sí es importante el perfil tanto del franquiciante como del franquiciatario y que hagamos ese, o sea, ahora sí que ese match que nos lleve a todos al crecimiento. Sí, tienes que acotar totalmente cuál es el perfil que tú buscas para tu marca, porque justamente es lo que va a definir tu estilo, tu visión, tus valores, ¿no? Entonces, acotar de acuerdo a la marca. Sí, de hecho, una de las cuestiones más importantes que les recomendamos a la gente que quiere invertir en una franquicia es que platique directamente con el dueño de la marca. Es decir, que se salte a los vendedores, que se salte a la gente de los stands y que platique directamente con el dueño de la marca. Uno, para ver si hace match con ese dueño de la marca, ¿no? O sea, no podemos trabajar con alguien que no compartimos sus valores o su visión de negocio o que no entendemos cómo funciona el negocio que voy a llevar a mi ciudad o a mi país, ¿no? Y por otro lado, que lo conozcan, que lo sientan. Nosotros los latinos, decía ahorita Karim en la plática anterior, que somos muy diferentes a los sajones, ¿no? Nosotros los latinos seguimos comprando por pasión, seguimos comprando por otros motivos que no son financieros ni legales. Entonces, es muy importante que nos acerquemos al franquiciante, que sepamos si hacemos match con él, porque bien lo dices, María Carmen, una decisión que tome el franquiciante repercute en mi negocio en Guadalajara como en Madrid, ¿no? Diego, ¿cuál sería el perfil en tu opinión de alguien, un franquiciante que quiere ir a internacional? Bueno, gracias. Lo que contamos en la mañana, ¿no? Sin duda es alguien que tiene ya una estructura definida, unas fórmulas definidas, procesos bien documentados, ¿no? Y que tiene la posibilidad y la flexibilidad de poder llevar su modelo a experimentar condiciones diferentes, porque es evidente que no van a ser iguales en los mercados, ¿no? Pero creo que alguien que tiene esa capacidad de poderse adaptar a mercados diferentes y de ver la esencia del negocio original es el que le va a mover la dirección
efectivamente. Creo que hay un tema de, no necesariamente madurez de tiempo, ¿no? Pero sí de trabajo realizado, que hay una estructura funcional que esté listo para eso, ¿no? Es decir, y a nivel personal de empresario, necesita ser emprendedor. Yo creo que va más allá. Yo sí creo que ahí tiene que ver el equipo. Ahí sí ya no es la persona, tiene que ver un equipo, ¿no? Lo que decíamos, es muy diferente estar pensando en la estructura que tienes y que obviamente es igualmente importante lo que comentas de tener una estructura que te permita operar bien tus unidades, ¿no? Pero a tener ya una estructura que va a estar dedicada a los temas de comunicación, a los temas de tecnología, a los temas de capacitación, ¿no? Dijiste algo fundamental, ¿no? La diferencia de horarios, ¿no? A mí me han tocado franquicias que de repente dicen, híjole, es que a la hora que yo hablo allá en Hungría ya son las es de madrugada, ¿no? Entonces, pues sí, pero la urgencia la tengo hoy, ¿no? Entonces, yo creo que es más de tener la capacidad de entender que necesitas una estructura institucional, ¿no? Y que viene evidentemente de esos esfuerzos iniciales que los hiciste bien, que te fuiste por el perfil, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es una responsabilidad mayor en ese sentido porque tienes menos margen de maniobra, ¿no? Una vez que estás aquí en México, tú puedes, como en tu país, puedes tomar las unidades, las puedes negociar, puedes canalizar a un tercero, traspasar, pero fuera, en una ley que conoces poco, ¿no? Cuando no conoces realmente el entorno, entonces sí creo que tiene que ser un esfuerzo institucional sobre todo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo quisiera relacionar lo que dijo Diego. Sí, rápidamente. Es súper importante lo que acabas de decir, Diego, porque el compromiso es la base, porque la realidad es que también uno piensa que luego va a ganar cuando se va a la cuestión internacional. O sea, la verdad es que le tienes que invertir, o sea, tienes que tener fondos para invertir un buen rato, porque tienes que invertir mucho también en la estrategia. O sea, no te puedes decir, hay oportunidad, sino tienes que hacer estrategia y eso te toma mucho tiempo, o sea, mucha planeación para poder llegar a otro país. Sí, claro, dentro de las estructuras o de los pasos a seguir que yo creo que debe de tener alguien para hacer franquicia es precisamente que entienda como el perfil del franquiciante, del dueño, que pues debe dejar de ser el hombre equipo, ¿no? Debe de dejar de ser el hombre equipo porque las franquicias no pueden, una estructura organizacional, nacional, internacional, como sea, no puede estar basado en el artista, ¿no? En el dueño del balón. Que eso es algo de lo que nos pasa también mucho en las marcas en Latinoamérica, pues al ser empresas familiares, pues tenemos que soportar ahí al líder, al artista que no quiere dejar y que quiere seguir firmando los cheques hasta policía, ¿no? Entonces, ir a la parte de institucionalización, que mañana vamos a tener una plática con mi buen amigo Roberto Quintero, que viene precisamente a hablarnos de cómo institucionalizar la empresa familiar para poder de frente al crecimiento, pues es muy importante, ¿no? También para las franquicias me parece que es muy importante y no quiero llegar todavía a la parte internacional, pero me parece que me gustaría conocer mucho su opinión acerca de algo que también me parece que hemos dejado de lado y que vimos en la mañana. El tema del branding de la marca. Es decir, tú me parece que no puedes ir ni a nacional ni menos a internacional si no tienes bien definido qué haces, a quién le vendes, cuál es tu nicho de mercado, cuál es tu posicionamiento, tu diferenciación. ¿Ustedes han hecho algo al respecto? Sí, realmente, mira, te cuento un poquito. Yo tengo el otro negocio, exportación de joyería y artesanía, tengo cursos para adultos, Comercio Internacional Mexicano, que es la empresa y lo que hacemos, y nunca había manejado branding realmente. ¿Por qué? Porque sellabas los cursos con la empresa que te contrataba y sellabas, o sea, yo maquilo mucho para muchas empresas en el extranjero. Yo en la parte de artesanía solamente exportamos, pero todo es con la marca del cliente. Y de pronto, cuando empiezo Business Kids, pues fue este aprendizaje de branding y mucho, como siempre digo, Business Kids nos encontró a nosotros, todo se ha ido dando, pero sí, definitivamente desde la creación de los personajes, los 10 personajes que enseñan a los niños a emprender, y luego el logo que en su momento quise cambiar y ya era demasiado tarde, ya estaba registrado en 15 países, ahorita tenemos la marca registrada en 52 países, ya no cambió el logo, o sea que, entonces, todo eso vas trabajándolo, y detalles como el eslogan, por ejemplo, mi eslogan es Emprendiendo a Jugar. Nadie ha logrado una traducción a inglés que nos diga algo, y hemos hecho experimentos. Emprendiendo a jugar, o sea, el juego de palabras. Entonces, pues todo eso te va, el eslogan es en español, entonces
todo eso te va enseñando la importancia del branding, en donde todo tiene que ser igual. Me decía un cliente en Irlanda, que la conten, pero me decía, no me gustan tus personajes. Y le dije, lo siento, antes están los personajes que tú. O sea, no los va a cambiar. Y le dije, te voy a dar un consejo, fórmula ganadora no se cambia. De esos personajes tenemos muñecos de peluche, tenemos todo el merchandising y los niños nos aman. Por supuesto que no vamos a cambiar los personajes. Me dice, ¿me vas a perder? Y yo, creo que sí. Y me dice su empleada que iba con él, me dice, a mí me encantan. Entonces ya se quedó callado, ¿no? Pero sí, tú tienes que respetar, no puedes andar como veleta, para un lado, para el otro, ahora le cambio, no le cambio. No, tienes que mantenerte con una imagen global, porque Business Kids es el mismo Business Kids aquí que en la India, que en Costa de Marfil, que en España o que en Costa Rica. Es exactamente lo mismo. Sí, nosotros también estamos enfocados en un negocio de niños y primero el ballet, de cuenta, siempre se ha creído como algo rígido, algo muy estereotipado de alguien muy delgadito. O sea, las bailarinas de ballet son flaquitas. Claro, ese estereotipo. Entonces, que es algo era la idea, o sea, entonces las dos muñequitas son mis hijitas y entonces tenían año y medio porque las niñas pues, era cuando tenían esa edad que se hizo la franquicia y mi hijita era gordita, no porque era gordita, sino porque son los chiquitos, tiene pancita. Entonces, quien nos hizo el dibujo, le dije, la quiero gordita, la quiero cachetoncita, y la quiero así, ¿no? Y entonces era completamente lo opuesto al ballet, que el ballet es pues todo flaquito así, ¿no? Entonces, de ahí, cuando las niñas chiquitas, pues, la pusimos en la puerta, en las puertas de la veían, se súper emocionaban, porque no era la típica del palo, sino una niña como es, te das de cuenta, ¿no? Entonces, desde ahí empezó esa identificación con el consumidor, y no solo con el cliente que es la mamá, porque la niña tiene muchísimo poder de compra. Ella es la que decide si entra o no a las clases finalmente. ¿No te gustó? No, mi amor, nos agachamos cuando vemos a las niñas. O sea, los productos están pensados para las niñas, o sea, para nuestro consumidor y para el cliente, que también finalmente es quien paga, ¿no? Pero sí, claro, el branding es importantísimo. Ahorita te pregunto de tropicalización. Se vale preguntar, porque si no ya saben que al final nos echamos a correr y nos vamos. Algo bien importante, ¿en qué momento, que es algo que platicábamos Diego y yo también en una entrevista, ¿en qué momento piensa uno en ir internacional? Es decir, ya dijiste, hay que nacer internacional, pues, pero realmente ¿en qué momento creen ustedes o qué les sugerirían a las personas que nos siguen que hay que salir? Cuando tienes una, cuando tienes 10, cuando tienes un equipo formado, no hay que salir, mejor no intentarlo. ¿En qué momento crees que tengamos que salir y que también sepa todo el mundo, también algo que les dijeron ustedes muy importante, es cuesta dinero? Y probablemente vas a perder mucho dinero en el intento de salir y más si no lo planeas. Entonces, ¿qué opinión les merece este tema de en qué momento lanzarse? ¿Cuando me compran? ¿Cuando lo planeo? ¿A la mexican? Que cada caso va a ser súper diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra experiencia fue en la franquicia número 70, fue cuando estábamos completamente sólidos, o sea, nos sentíamos ya con la confianza para poder llevarlo a otro país. O sea, creo que ya para asumir esa responsabilidad y ese compromiso, tienes que sentirte muy seguro del modelo económico que estás ofreciendo, ¿no? Para que no vaya a haber pérdidas o no vaya a haber reclamo. Entonces la realidad es que tienes que tener un negocio sólido, un concepto muy claro, un consumidor muy definido, una estructura organizacional comprometida, o sea, área internacional, área comercial, área de operaciones, o sea, todas tus áreas bien definidas para llevar algo bien a otro país. Sí, hay que hacerlo, los manuales obviamente, las patentes, tenerla, todos los aspectos legales. O sea, sí son muchos requisitos para poder tomar esa decisión, se tiene que tomar de una forma consciente y bien hecha. Pero vamos a asustar a todos aquí, eso suena así como a 200 bueno, personas. pero ese fue mi caso. No, ahora ya las empresas son muy eficientes, o sea, ahorita por ejemplo en nuestro caso, pues que seremos unas 15 personas trabajando en el corporativo, pero muy eficientes, para 74. ¿Y cuántas fueron? Son 10. 15 personas. Que no se asusten. Que no se asusten. Muy bien. Bueno, yo como les decía, empecé a exportar a los 23 años, entonces realmente siempre mi empresa ha sido una empresa con una visión global.
di clases de mercadotecnia global durante años en la universidad, en la Ibero, o sea, como que nunca consideré no ser global. Mi franquicia, la primera franquicia que vendimos en el extranjero fue Costa Rica y fue la 6ª, y Guatemala fue la 8ª. O sea, realmente, y después, bueno, vino Seattle, que también fue de la 20 y tantos, o sea, realmente siempre fuimos una marca internacional, donde claro que hemos, o sea, bueno, obviamente crecer hacia Latinoamérica es más sencillo, porque pues, es el mismo idioma, compartimos muchos rasgos culturales, o sea, hay mucha similitud. En Estados Unidos, pues obviamente nos enfrentamos con el proceso de tener que hacer un FDD que tardó un tiempo y nosotros operábamos como modelo de negocio, teníamos que convertir eso en franquicia, entonces pues ahí ya dependes de los tiempos de los abogados, de todos los requisitos de Estados Unidos para convertirlo en franquicia. El primero es abrir la empresa allá, entonces eso nos tardó un poco más de tiempo y mientras otros mercados seguían creciendo. El crecimiento hacia, bueno, África llegó por Estados Unidos y Asia, que tuvimos que hacerlo completamente diferente, tuvimos que empezar nosotros todos los programas piloto allá. ¿Para qué? Para poder entender muchos aspectos culturales, sobre todo nuestro negocio está, en la mayor parte de las franquicias, está movido por mujeres y en India no, en India nos costó trabajo porque pues la mujer no tiene esa participación en los negocios que a lo mejor nosotros tenemos. Entonces ahí ya fue mucho más, está siendo mucho más pensado. China, por ejemplo, en China que tenemos aproximadamente 63, 64 candidatos de China a comprar la franquicia, yo dije, yo no toco un chino hasta que esté mi marca registrada y que haya pasado el proceso en China. En los demás países la registras y pues empieza la operación de la franquicia y pues, poco a poco ya llega el plazo y ya te llega el certificado. Pero en China dije, no muevo un dedo hasta que la marca haya pasado en China. Entonces, bueno, eso obviamente ya fue un proceso mucho más de planeación y obviamente el tema de el modelo sale en inglés, Business Kids existe en inglés, francés, español y en enero sale en alemán, pero pues no existe todavía en mandarín. Entonces ahí fue una alianza que hicimos para que el primer franquiciatario tiene ciertos privilegios, condonaciones y se van a encargar de la traducción a mandarín. Y muchos, pero mucho del mercado de Business Kids, muchos en inglés, porque muchos en las escuelas y las escuelas bilingües quieren que sus hijos tengan un pensamiento global en el ámbito de los negocios. Entonces, bueno, será natural, pero sí mucho más pensado que lo que ha sido Latinoamérica, que sí nos han llegado pues solos o por desarrolladores de franquicias, y realmente la experiencia con Costa Rica y Guatemala ha sido extraordinaria. Ahorita ya las dos son franquicias máster, pero hemos crecido juntos, hemos hecho Business Kids juntos, después con Panamá lo mismo, ¿no? Son como que los 3 mercados más fuertes. Y bueno, y El Salvador más recientemente, que compartimos muchas cosas, compartimos cultura, compartimos mucho. ¿Alguna precisión? Porque aquí la señorita es muy global, entonces voy a decir. El FDD es un documento que en los Estados Unidos es una obligación darlo al inversionista antes de cierto tiempo, con la finalidad de que el inversionista pueda evaluar la oferta de franquicia que se le está proponiendo. En Estados Unidos se da 14 días antes al inversionista y bueno, pues es un documento de 100 páginas, ¿no? Esa adaptación se quiso hacer a México, en donde en México se dice que la famosísima circular de oferta de franquicia, que esa definición no la van a encontrar en ninguna ley, es un término comercial, nada más que en México tenemos la obligación de darlo 30 días antes, ¿no? 30 días antes. El problema que tenemos en México es que claramente la ley dice, le dará la información de su empresa, sin embargo no dice si de la empresa madre o de la empresa franquiciante, no dice qué tipo de información, pero bueno, sí dice que el nombre, la dirección, etcétera, etcétera. No es como en Estados Unidos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos evaluando una franquicia, de que este documento se nos entregue en tiempo, pero de que realmente tenga información valiosa. En Estados Unidos o en otros países más desarrollados, pues inclusive vienen las direcciones de los franquiciatarios, ¿no? Entendemos que en Latinoamérica, pues por un tema de seguridad no se hace así, pero ya por ley nos tienen que dar mucha información al respecto, ¿no? Una última preguntita, ahorita le doy la palabra a mi
mi estimado amigo. ¿Qué tanto ha variado el modelo de negocio en los diferentes países? Es decir, ahorita hablas de que construiste una imagen de frente al público, pero entonces eso querría decir que la imagen en Alemania sería delgadita y alta y bonita, o en China sería con los ojos rasgados. ¿Qué tanto han tenido que tropicalizar el modelo, o qué tanto ha variado, o qué tanto tiene que ver con el mercado? Porque hay una línea muy finita entre lo que se llama tropicalización. A mí me tocó vivir en España o en Hong Kong, que tuve que pelearme ahí para no destropicalizar el concepto. Pero ¿cómo les ha ido a ustedes en este tema? ¿Han tenido que moverle mucho? Bueno, mira, lo que pasa es que una cosa es lo que se ve por fuera y otra cosa la parte interna, o sea, en el sentido de todas las políticas que tienes que desarrollar, tanto de manera interna, o sea, bueno, primero para tus franquicias nacionales, luego las foráneas y luego las internacionales. Entonces tenemos políticas para todo, políticas internas, las políticas externas, de todo tenemos. Sí, es muy importante porque eso es tu guía, son tus manuales, aparte de, obviamente, los manuales de franquicia, una cosa y otra. Y también otra cosa, es el contrato. O sea, el contrato, cuando nosotros nacimos al día de hoy, pues ya cambió todo. O sea, te tienes que ir renovando todo el tiempo. Y ahora cuando te vas a un país, pues ahí el tema legal es importantísimo, ¿no? Yo creo que lo principal, o sea,